enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Que aquí te quiero tener, quiero que vivas conmigo y que siempre aquí estés. Gloria a Dios. Hermanos, el tema de esta noche es un tema que nos compete a todos, nadie queda fuera, porque es algo indispensable en la vida del cristiano, es algo que Dios toma en cuenta de manera imperante, es un tema neurálgico para Dios, así que nosotros debemos de ponerle suma atención a este tema. Y de lo que vamos a hablar y vamos a tratar de desglosar la palabra y ver ejemplos es de la humillación. La humillación, conforme a lo que la palabra de Dios enseña. En el diccionario secular, esa palabra la define como adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Repito, adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. Esa es la palabra humillación. En cuanto a la Biblia, en el Antiguo Testamento se refiere originalmente al pobre, oprimido o afligido. Eso lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Lo pueden anotar para que lo lean en su casa. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 7. Y segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 28. Y luego se extiende a la actitud del hombre que recibe con sumisión y confianza tales pruebas. Lo podemos confirmar en Éxodo capítulo 10, versículo 3 y Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 16. También en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Bien, hermanos, entonces, como decíamos, es un tema muy importante para el cristiano porque Dios así lo ha plasmado en su palabra y es necesario que lo tengamos en cuenta y lo analicemos para ver si estamos fallando, en qué podemos mejorar. Iniciamos con el ejemplo más importante que tenemos los cristianos en cuanto a este tema, en cuanto a este acto, la humillación de Jesús. Y vamos a ir a su palabra en Filipenses capítulo 2, un texto que la mayoría manejamos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y siguientes. Filipenses, dígame la cita. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Vemos al inicio del texto, hermano, que dice, haya pues en vosotros. Es lo mismo que decir, haya pues en ustedes, en mí también, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo le está exhortando a los filipenses y a todos que el sentir que hubo en Cristo también esté en nuestros corazones. Que de la misma manera que él sintió eso, que vamos a explicar, o que Pablo explica en los versículos siguientes, eso que él sintió, también yo debo de sentirlo. Usted también debe de sentirlo. ¿Y qué fue lo que el Señor sintió? ¿Cuál fue ese sentir que hubo en el corazón de nuestro Salvador? Bueno, el verso 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el caso de nosotros no vamos a experimentar eso porque no somos igual a Dios. En el caso de lo que se explica aquí, en el caso de Jesús, que es el mismo Dios y estaba en el cielo junto con su Padre, morando allá en gloria. Nosotros no hemos experimentado eso todavía. Entonces, el Señor, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó eso. ¿Cómo qué? Como cosa a qué aferrarse. Hermanos, nosotros a veces, siendo infinitamente inferior a Dios, hay cosas que nos aferramos, que no nos dejan estar humillados delante de la presencia de Dios. Ponga ahí lo que usted quiera, yo voy a poner mi lista también. Pero Jesucristo no estimó ser igual a Dios. Él no estimó eso como cosa a qué aferrarse. Ustedes se imaginan, hermanos, siendo el mismo Dios allá en su trono sin necesidad de nada, de venir aquí a sufrir, a pasar hambre, sed, traiciones, golpes, todo eso, venir aquí a la tierra a hacer eso. Y Jesucristo no tuvo en cuenta eso, no se aferró a ser Dios, sino que vino a la tierra y pasó por todo tipo de suplicios, todo tipo de aflicciones por nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Oigan, hermano, no fue que se lo quitaron a la fuerza, ese título de ser el mismo Dios. No fue que Jesucristo forzosamente bajó del cielo y entregó su trono. No, hermanos, no fue así, sino que Él se despojó a sí mismo. Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ustedes han analizado estos versículos así, detalladamente, para ver el sacrificio tan grande, la humillación tan grande que el Señor Jesús hizo por nosotros. Hacerse hombre siendo Dios, bueno, es algo, hermano, que nosotros no lo podemos entender porque no somos Dios ni lo vamos a hacer nunca.
Pero Jesucristo allá en el cielo, siendo Dios y hacerse hombre, tiene que ser algo muy grande. Hermano Ruiz. Cuando dice siendo Dios, eso lo traducimos en su sublime grandeza. Amén. Se humilló de tal forma que se hizo semejante a los hombres. La semejanza no es igualdad. ¿Qué significa eso? Parecido. Que él tenía una condición nueva, la condición de hombre y la condición de Dios. Amén. En ese sentido, hermanos, es una humillación sin igual. Desde la grandeza sublime al lodo cenagoso. Algo, hermanos, que se hace casi imposible entender. Pero hasta ahí llegó Jesús por amor a nosotros. Amén. Gracias, hermano. Así es, hermano. Jesucristo, el mismo Dios, hacerse semejante a una de sus criaturas. Es algo, hermano, que no tiene comparación alguna. No podemos ni siquiera imaginarlo. Para nosotros es difícil ya después de tener alguna posición bajar a otra que nosotros consideremos o consideramos que sea inferior. Imagínense para el Señor, siendo Dios, hacerse semejante a los hombres. Hermanos, no tiene comparación alguna. No lo podemos analizar porque es algo que solo Él pudo hacer. Solo Él se humilló hasta lo sumo, ese hasta lo máximo. Lo sumo es lo máximo, ya no hay más nada después de ahí. Se humilló hasta lo sumo. Y eso es dándonos a nosotros una enseñanza. Como dice el verso 5 cuando iniciamos la lectura, que ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que esté también en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que ese sentir que el Señor tuvo, también nosotros lo tengamos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que, y a lo largo de la Biblia, Dios le exhorta a su pueblo desde la antigüedad que se humillaran. Que se humillaran. Que se humillen delante de Él, porque eso es lo que Dios le agrada. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios. No podemos pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Solo nos queda humillarnos delante de su presencia, postrarnos, ponernos a su disposición, a que Él haga con nosotros conforme a lo que Él quiera. Hermanos, ya vimos el ejemplo del Señor Jesús, pero hay otros ejemplos muy importantes en la Biblia en cuanto a la humillación. La humillación tiene poder, hermanos. Puede hacer cambiar una sentencia de Dios. La humillación, hermanos, puede hacer cambiar algo que Dios ya haya determinado. Castigo a un pueblo, a una persona. Lo puede hacer. Vamos a ir a la Biblia, a Jonás. Jonás, capítulo 3, versículos 1 hasta el 10. Jonás, capítulo 3, versículos 1 hasta el 10. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesucristo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Ustedes ven, hermano, la humillación tiene poder. Tiene poder, porque ya la sentencia estaba dada para Nínive. El Señor le dijo a Jonás, ustedes saben lo que pasó con Jonás, la historia de él, y todo lo que sucedió en ese trayecto. Y el Señor, ya cuando Jonás por fin llega a Nínive, Él proclama en la ciudad, una ciudad grande en extremo. Dice: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue una sentencia de parte de Dios. Y esto llegó a oídos del rey. Llegó a oídos del rey, al mismo palacio. Y el rey, hermanos, se levantó de su silla, de su trono, de su grandeza, de su majestad, ahí, y se despojó de su vestido. Una humillación, hermano, para un rey, despojarse de su vestido real. Se despojó de su vestido, y no solo eso, sino que se cubrió de cilicio y se sentó en cenizas. Ese rey de esa ciudad grande, una ciudad temida, se quitó su vestido, se quitó su ropa real, se vistió de cilicio y se sentó en cenizas. Humillado delante de Dios, humillado delante de Jehová de los ejércitos, buscando el perdón, porque él sabía que esa sentencia se iba a cumplir en su pueblo si no hacía eso. Hermano Ruiz. La verdad que lo que hubo en ese rey fue una humillación descomunal, porque el rey de Nínive era un asesino despiadado, era criminal de criminales. Despedazar al enemigo y después de muerto quitarle la cabeza y jugar pelota con ellos, eso era un chiste para ellos. Ellos no solamente mataban a la gente, sino que se gozaban descuartizándolo. La sangre para ellos era una festividad. Un hombre, hermano, con un poder extraordinario, capaz de matar y eliminar todo un pueblo y hacer una fiesta en la noche. Sí, un hombre de esa naturaleza. Pero, sin embargo, el anuncio rápido, porque eso fue un anuncio rápido, sin deseo ni siquiera de convencimiento,
sin formalismo, algo que se hizo por necesidad y a la prisa, A la mala. a la mala, el rey lo cogió en serio. Amén. Hermano, lo cogió en serio. Y dio un ejemplo que en eso fue más humilde que el mismo pueblo judío. Y esa es parte de la lección que da Dios Amén. de Nínive. Que no es tanto ser un pueblo ajeno al pueblo judío, un pueblo gentil, despiadado, que no le conocen. Sin embargo, fue más obediente que ellos. Amén. Así es, hermano. Ese rey, de manera rápida, inmediatamente captó el mensaje de Dios que fue enviado a su pueblo a través del profeta Jonás. No hubo que predicarle 1, 2, 3 años. No, hermanos. Él inmediatamente comprendió y se humilló delante de Dios. No importa el poderío que ellos tenían, como dice el hermano, era un pueblo temido, pueblo grande en extremo, y aparte eran gente sin piedad, sanguinarios, sin ningún tipo de afecto. Y sorprendentemente, hermanos, ante este anuncio de Jonás, echaron para atrás de una vez. Inmediatamente, hermanos, se humillaron delante de Dios buscando el perdón. Por eso la humillación es tan importante y por eso la humillación tiene poder delante de Dios, porque esa sentencia estaba dada y aún así el Señor cambió su sentencia y les perdonó. Después Jonás le dice al Señor: yo sabía que tú ibas a perdonarle, por eso yo no quería ir ahí, porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Yo sabía que si ellos se arrepentían, tú no ibas a hacer nada en contra de ellos. Porque Jonás como que quería, hermano, que Dios hiciera algo con ese pueblo. Sí, porque no eran fáciles las personas de Nínive. Pero aún así, hermano, Dios no tuvo que ver. Ellos se humillaron y Él les perdonó a todos. Así que no importa lo que tengamos en nuestro pasado. No importa. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos perdona. No importa lo que sea, Dios nos perdona. Dios lo que está esperando es que nos humillemos, que dejemos la soberbia, la altivez, el orgullo de no rendirnos ante Él. Y hermanos y amigos, le decimos algo: eso lo vamos a tener que hacer, sea ahora, pero se va a tener que hacer, porque si no lo hacemos en esta tierra voluntariamente, entonces seremos humillados allá en el cielo, en el juicio final. Nos vamos a tener que postrar delante de Él, y no para bien, sino para que los aparte, porque Dios libre estar en el grupo de los que van a ser apartados, para apartarlos delante de su presencia por toda la eternidad. Entonces ya ahí esa humillación no va a tener validez. Entonces hay que hacerlo de todas formas. Pero en esta tierra tiene poder la humillación, porque Dios te perdona, Dios nos perdona si nos humillamos. Hermanos, si el tema de Nínive fue estremecedor, el que viene no se queda atrás. Vamos a leer a Daniel, capítulo 4, ya ustedes saben de quién vamos a hablar. Capítulo 4, verso 28 hasta el 37. Daniel 4, capítulo 4, versículos 28 hasta el 37. Dice así la palabra de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Bueno, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino
ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Nos paramos un momento, gloria a Dios. Como dije, si el de Nínive fue estremecedor, este relato no se queda atrás, hermano. Nabucodonosor, con todo su esplendor, Babilonia era el imperio del momento y él era el emperador. Ya ustedes pueden imaginarse la altivez de este hombre, la grandeza. Pensaba que no había nada imposible para él, que nadie podía moverlo de su trono, que no podía caer de ahí. Con miles y miles de soldados a su servicio, protegido por todos los lados, en su palacio real caminando. Bueno, y cuando empezó a caminar, a pasearse en su palacio, entonces se hace la pregunta que lo lleva a la ruina. Se hace la pregunta que lastimó, pudiéramos decirlo de esa manera, a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque él quiso tomar la gloria para él y Dios no la comparte su gloria. Y dice él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Perdió ahí mismo. Ahí mismo Nabucodonosor perdió. Y el Señor no se hizo esperar. Dios no le mandó un mensaje de que después a un sueño y lo dejó un tiempo y le dijo, mira, ¿te acuerdas lo que...? No. Dice la palabra que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. El mismo Dios le habló. No le mandó ni siquiera un mensajero. Ni siquiera le mandó un profeta, un siervo de él, como hacía en otras ocasiones. No. El Señor dijo, no, yo le voy a hablar yo mismo. Vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En un segundo, hermanos, le quitaron todo a Nabucodonosor, todo lo que había construido por años. El Señor se lo quitó en un segundo. ¿Por qué? Por su altivez, por su soberbia. Porque él pensaba que estaba por encima de Dios. Él dijo que él creó eso para su propia gloria. Para la gloria de mi majestad. Con la fuerza de mi poder. Sin saber, hermanos, que no hay nada en este mundo que no sea porque Dios lo permita. No pasa nada, hermanos, sin que Dios lo permita, sin que Dios lo controle. Y nadie puede tener nada sin que Dios le haya dado los medios para que lo consiga. Y si usted cree, si yo creo que lo que tenemos es por nuestra fuerza, estamos muy equivocados. Dios lo que quiere es que nos humillemos. Hermanos, y este hombre, siendo el rey de todo en ese momento, el del imperio babilónico, Dios le dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Hermanos, un castigo ejemplar. Porque lo que Nabucodonosor dijo fue demasiado ofensivo para Dios. Y Dios le dio un castigo ejemplar sin igual. Lo mandó al monte como un buey cualquiera,
como un caballo cualquiera, como un animal cualquiera, hermanos. Y le dice, 7 tiempos, es decir, 7 años, pasarán sobre ti. ¿Y cuál fue la condición para Dios sacar a Nabucodonosor de ahí? Bueno, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Gloria a Dios. Nabucodonosor, yo te voy a poner ahí en el monte como un buey que te van a apacentar como un buey cualquiera. ¿Cómo que se apacientan los bueyes? Ni siquiera se le habla, se le hace un sonido raro que yo lo he escuchado a veces en la película vieja. Un sonido ahí como empujando a los bueyes. Así tenían a Nabucodonosor, como un buey. Hermano Ruiz, luego el hermano Oscar. Bueno, hermano, es de conocimiento que ya se le había revelado ese sueño y esa intención que tenía Dios si él se saltase delante de él. Amén. Pero la soberbia, el orgullo, la prepotencia, hermano, no la controló. Hermanos, pocos conocen que Babilonia representa el estado clásico histórico del mundo. Era una ciudad tan, vamos a llamarle, con tanto desarrollo científico y económico, hermano, que se consideró el paradigma de la época. Nabucodonosor llegó incluso a tener una especie de universidad de Harvard, es decir, reunía a los ricos más grandes de su reino y los ponía a dar clases al pueblo para que, así mismo como ellos se hicieron ricos, el pueblo también sea rico. Es decir, se le daba la oportunidad a todo su reino de que se desarrollara al máximo, de tal manera que cualquier ciudadano babilónico era considerado una persona privilegiada en todo el sentido de la palabra. Era el arquetipo. Ningún reino, ni siquiera el de ahora, ha podido superar a Babilonia. Es la cabeza de oro. Es el reino de oro, hermano, es insuperable. Babilonia, a pesar de haber pasado miles y miles de años, es el reino de oro. Es la cabeza de oro. Ese es el prototipo, el paradigma de lo máximo, de lo máximo. Pero no lo logró Nabucodonosor. Fue Dios que lo logró. Amén. Colocando a ese rey y dándole esa sabiduría. Amén. Hermanos, qué gran error. Nosotros somos colocados en un puesto y llenos de mucha riqueza y llegamos hasta pensar que es mi propio esfuerzo, mi propio trabajo y mi propia inteligencia. Y ahí es que viene que el Señor humilla. Amén. No se puede. Hay que reconocer a Dios en todo. Amén. Hermano Oscar. Gracias, hermano Ruiz. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amados, para tratar acerca de lo que pasó con Nabucodonosor, quiero ir otra vez a Jesús. Amén. Y contraponer el uno con el otro. Jesús, siendo igual a Dios, no estimó esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó de eso y se humilló. Nabucodonosor había creado muchas cosas, tenía muchas cosas, muchos bienes, y en un momento los perdió todos. En ocasiones nosotros estamos aferrados a cosas aquí en la vida y no entendemos que en un momento podemos perderlo también. Amén. Que lo más importante es estar cerca de Dios. Amén. Acudir a Dios. Amén. Buscar de Dios. Fíjense, hermano, creo que en el día de ayer falleció Alvarito Albelo,
¿verdad? Y lo tenían, en el país lo tenían como Una enciclopedia humana. un hombre que sabía mucho, y él mismo se daba ¿verdad? Cuando le decían la enciclopedia humana, él se engrandecía, ¿verdad? Y hablando de eso, pienso que hubiera sido más importante que hubiera conocido a Dios. Amén. Que todo ese conocimiento que él decía que tenía, y que la gente en sí tenía mucho conocimiento de cosas, pero en cuanto a Dios, él hasta se burlaba de eso, de la Biblia y eso, se burlaba, esos son disparates, decía él. Es decir, que su conocimiento no le sirvió de nada. Ahora, ya todo eso lo perdió, y ahora se perdió él también. Entonces, señores, no nos aferremos a las cosas materiales. Amén. Porque Cristo nos ha dado un gran ejemplo. Amén. Que no se aferró a su gloria. Amén. Dejó su trono de gloria y se humilló hasta lo máximo para morir por nosotros. Y nosotros a veces, aún siendo cristianos, estamos aferrados a cosas vanas, a cosas que con el tiempo se acaban, o que con el tiempo tenemos que dejarlas, porque si no se acaban, pues nos acabamos nosotros. Así que, señores, busquemos al Señor, acerquémonos al Señor y confiemos en el Señor. Miren cómo Nabucodonosor lo tenía todo, y en un momento lo perdió todo. Así que busquemos y acerquémonos a Dios. Amén. Así es, gracias, hermano. Entonces, hermano, después que el Señor hizo ese ejemplo con este hombre, el rey Nabucodonosor, después que su cuerpo le crecieron plumas como de águilas y sus uñas eran como las de las aves, hermano, un animal completamente, sin juicio, sin razón, sin nada, hermanos. Entonces, luego de que ya recibió su castigo, dice él mismo en el verso 34, mas al fin del tiempo, es decir, ya cuando pasaron los 7 tiempos que el Señor le había dicho, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Fíjense que Dios lo volvió loco. No fue que le quitó todo, sino que el loco lo volvió. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Oigan, hermano, el que dijo que eso que había ahí hubiese sido por su poder y para su gloria. Ahora dice otra cosa. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. Hermanos, es un relato que debemos hacerlo de nosotros. No nos podemos comparar con Nabucodonosor con lo que tenía. Nosotros no. Y aún así, a veces nos aferramos a cositas. Vamos a decirle así, cositas. Puede ser lo que sea. No solamente tienen que ser cosas materiales, cualquier cosa. Y eso detiene que Dios nos bendiga de la manera que Él quiere por nuestra soberbia. Entonces Nabucodonosor, hermanos, ahora engrandecía a Dios, alababa a Dios, bendecía a Dios, porque él reconoció que el cielo es el que gobierna.
Él reconoció que el cielo gobierna y no él. Él pensaba que, como dice el hermano Ruiz, el emperador de Babilonia, el modelo a seguir de los imperios. El modelo a seguir de los imperios, Babilonia. Esa cabeza de oro que él vio, como dijo nuestro hermano, él pensaba que él estaba por encima de todas las cosas. Dios lo humilla. Entonces, después de la humillación, él reconoce y dice que él engrandece y alaba a Dios y que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Y lo va a hacer, hermano. Dios puede y lo va a hacer. Porque los que andaron con soberbia, Dios no se la pasó por alto, a menos que se hayan arrepentido. Bien, hermanos, Dios aborrece a los que no se humillan. Dios no comulga con los que no se humillan. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 28. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 28. Dice así la palabra de Dios, y leemos en el nombre de Jesucristo. Porque tú salvarás al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Gloria a Dios. Dios va a salvar al pueblo afligido, mas sus ojos están sobre los altivos. ¿Y para qué? Para abatirlos. Sus ojos están puestos sobre los altivos para abatirlos. No va a pasar eso desapercibido delante de la presencia de Dios. El que es altivo, Dios lo va a afligir si no se arrepiente, porque Dios no quiere el mal para nadie, ni afligir a nadie, ni destruir a nadie, ni enviar a nadie al infierno. Dios no quiere eso, pero si usted y yo no nos humillamos, no hay de otra, hermanos. Si tú, querido amigo, no te humillas y entregas tu vida al Señor, lamentablemente esta sentencia será sobre ti, sobre todo el que no acepte a Dios, el que no haga su voluntad. Salmos 18, 27. Salmos capítulo 18, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre de Jesucristo. Salmos 18, versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y así, hermano, nos podemos pasar muchas horas de la noche buscando textos donde Dios dice que Él va a humillar a los altivos, a los soberbios, a los que no se humillan. Podemos pasar mucho tiempo leyendo textos que Dios dice eso. Y si Él lo recalca tanto en la Biblia, es por algo. Dios no comulga con los altivos. ¿Qué es lo que Él dice? Que al altivo Él lo mira ¿cómo? De lejos. Es como que usted es una persona que usted sabe que tiene un carácter difícil o lo que sea. Y usted lo ve que viene ahí, usted a veces dobla por allá. O coge por aquí. Usted dice, no, con fulano no se puede. Entonces Dios dice, con lo altivo, yo no lo quiero tener cerca. Yo al que es altivo no lo quiero tener cerca, yo lo voy a mirar de lejos. Hermano, que Dios nos mire de lejos. De lejos, Dios a nosotros es algo grande, porque Dios lo único que quiere es que el pecador se acerque a Él.
se acerque a Él para Él bendecirle, para Él salvarle, perdonarle, hacerlo su hijo, para que sean partícipes de todas sus promesas. Sin embargo, al altivo Dios lo mira de lejos. Hermanos, es una situación triste, es una situación muy triste, porque la mayoría de veces el altivo no reconoce. Tiene que pasar algo grande, como le pasó al rey Nabucodonosor, como le pasó al rey de Nínive, para que reconozcan, para que vuelvan atrás y se humillen delante de la presencia de Dios. Estamos concluyendo, hermanos. Dios premia al que se humilla. Dios lo premia, hermanos. La humillación no es solamente humillación, sino que tiene su recompensa. Santiago capítulo 4. Versículo 10. Santiago, la epístola universal de Santiago, capítulo 4, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ustedes ven, hermano, lo que los soberbios creen que tienen, Dios nos lo da a todos si nos humillamos. Esa exaltación que el hombre busca desesperadamente, ese reconocimiento que busca el ser humano, Dios te lo da si tú te humillas. Dios te dice que te humilles delante del Señor y que Él te va a exaltar. Pero no es aquí en la tierra, hermano. Es allá en el cielo, a su lado. Vas a vivir por siempre, o vamos a vivir al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en su trono. Ese privilegio de estar en el trono de un rey, no lo tenían la gente común. No, hermanos, Dios nos va a dar ese privilegio. Estar sentados a su lado, en su trono, allá con Él, alabándole y glorificándole por toda la eternidad. Él será nuestro Dios por siempre y ahí seremos exaltados a lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, hermano, es salvarnos única y exclusivamente. Lo demás que está aquí en la tierra se queda, porque de aquí nada nos vamos a llevar, nada. Ni siquiera este cuerpo va a ser transformado para poder entrar allá al reino celestial. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 y siguientes. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos 9 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Gloria a Dios! El fariseo, hermanos, todo oronto. Gracias a Dios, porque yo no soy como eso. Gracias, Señor, porque yo no soy como eso, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El hombre pensando que iba a sorprender a Dios con eso que le estaba diciendo, hermanos. Pero no. Entonces, el publicano, con toda la humildad, sintiéndose mal porque sabía que era pecador, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, hermano, de la vergüenza tan grande que tenía, sino que se golpeaba en el pecho y decía: Señor, Dios, sé propicio de mí, pecador. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que éste descendió a su casa justificado. Y al final el Señor le dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces parece, hermano, que el ser humano lo hace al revés. Se enaltecen para que Dios lo humille. Se enaltecen, se engrandecen, creen que son inalcanzables, y al final Dios lo pone chiquitico, hermano. Entonces el cristiano se humilla, o buscamos hacerlo. Como decía Ruiz, nosotros con lo que predicamos no podemos decir: yo vivo todo lo que predico. No, tratamos de vivir todo lo que predicamos, porque somos seres humanos con muchísimas imperfecciones, esperando en Dios que nos ayude cada día a irla superando. Entonces, el que se humilla, entonces Dios lo engrandece. Dios lo engrandece, lo enaltece. Hermanos, ya para concluir, humillarse ante Dios no es un acto de cobardía. A veces la gente cree que humillarse es un acto de cobardía. Humillarse ante Dios es un acto de cobardía. Hermano, no. Todo lo contrario. Es el acto de mayor valentía. No es nada fácil dejar todo nuestro ego, todo nuestro orgullo y rendirnos ante Dios. Dios lo que quiere, hermanos, es que nos humillemos delante de Él, para que Él nos engrandezca cuando llegue su tiempo. Querido amigo, tú que has vivido la vida a tu manera, tal vez con orgullo en tu corazón, o tal vez no, pero lejos de Dios. Dios lo que quiere es que tú te humilles delante de Él, que tú le entregues tu vida para que entonces Él pueda enaltecerte cuando fuere tiempo. Que el Señor nos bendiga en esta noche y siempre. Qué hermosa será la mañana del domingo.